Amén. Muy buenos días, otra mañana más. Podemos decir nuevas son cada mañana. Al compartir de la palabra de Dios esta mañana, quiero que reflexionemos un poco sobre lo que está aconteciendo hoy en el mundo. Y muchas personas se hacen una pregunta acerca de este Dios de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra. Muchos piensan que Dios ha cambiado y que Dios ha dejado ya, algunos incluso se atreven a decir que ya Dios no existe, porque es tanta la maldad, las tribulaciones, el pecado, la corrupción a nivel mundial. Ya no es en una sola nación, sino que la corrupción ha salpicado a todo el mundo. Entonces hay mucha gente decepcionada y dice: ¿y dónde está Dios que no interviene? Pero Dios tiene su propia agenda que se va a ir cumpliendo paulatinamente. Antes van a haber algunas señales. Antes que Dios, Jesucristo el Señor, saque a su iglesia de este mundo. Posteriormente, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ahí se van a derramar los juicios de Dios. Y ahora es el tiempo de arrepentirse, y ahora es tiempo de saber que Dios no cambia. Malaquías, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, paso a leer a continuación. Y esto está sellado, está escrito, está de esta manera. Vamos a leer como está escrito, ni una palabra más y ni una palabra de menos. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Aquí Dios está diciendo unas palabras tremendas a la nación de Israel. Era una nueva generación. Ya la primera generación habían todos muertos en el desierto, pero era otra generación. Esta era una generación nueva, y por eso le dice descendientes de Jacob, descendientes de Israel. ¿Y cuál era la queja de esta gente? Y que había mucha maldad y había mucha corrupción. Y ellos decían: bueno, ¿por qué Dios? Y se quejaban contra Dios, y había una queja y culpaban a Dios. Entonces, como veía que el malvado, el impío prosperaba y no le pasaba nada, ellos comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Y dejaron de cumplir un montón de órdenes de parte de Dios. Ellos tenían sus obligaciones con Dios y sabían cuáles eran. Entonces dice: Dios ya ha cambiado, ya Dios no es el mismo, y nosotros estamos de alguna manera creyendo en Dios, pero ya no estaban haciendo la voluntad entera, completa de Dios. Entonces Dios, a través del profeta de Malaquías, el profeta Malaquías, les dice una palabra tremenda: yo, Yahweh, no cambio. Hoy en el año 2021, esta palabra de reflexión es exactamente igual. Y muchos hoy dicen: bueno, a través de esta tremenda pandemia, ¿por qué Dios no hace algo con esta pandemia? Quiero decirle, amigo y amiga, que Dios tiene en sus manos esta pandemia. Dios tiene en sus manos el coronavirus, lo tiene en sus manos. Está bajo su control. Él no ha perdido el control de la situación. Y esta mañana la reflexión nos enseña y nos dice: yo no cambio, para que sepan, para aquellos que dudan de Dios, que ha cambiado o que no tiene el control de esta situación a nivel mundial. Hermano, hermana, amigo, amiga, crea la palabra de Dios. Este Dios verdadero no ha cambiado y está todo bajo su control. Digan lo que digan los demás, como dice, no ha cambiado absolutamente nada. Dios en nada, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Repito, esta pandemia, el coronavirus, está en las manos del Dios Todopoderoso. Y alguien podría preguntar: bueno, ¿y por qué Dios no hace nada al respecto? Le puedo señalar por la palabra de Dios que esto está en sus manos.
y esta es su voluntad, a confiar, a esperar solamente en Él y no cuestione a Dios, porque nosotros somos criatura, dice otra versión de la palabra, que es el hombre para que tengas de Él misericordia y te acuerdes de este hombre. Solamente creamos, confiemos en nuestro Dios, que la situación está enteramente en sus manos y que Él tiene el control de todo. Si hay alguna necesidad, alguna petición por la cual usted quiere que oremos al Señor, hay una dirección de correo, siempre salimos ahí, salimos en la pantalla, usted anote su petición, envíe su oración y estaremos orando a este Dios grande que decía esta reflexión que Él no cambia. Que tenga un buen lunes, un buen día, que Dios le bendiga.